Continuamos, esta es la segunda parte de la transcripción. Habíamos estado leyendo la definición, las características de la síntesis del ARN, los requerimientos generales, entre los principales la ARN polimerasa, una enzima muy grande que tiene además actividad helicasa, tiene actividad catalítica porque polimeriza la cadena y sirve para elongación de la cadena por enlaces fosfodiéster uniendo más nucleótidos. También reconoce el sitio de término y también tiene actividad pirofosfatasa desprendiendo pirofosfatos ribonucleótidos que son los que forman mediante enlace fosfodiéster. Esas son las otras partes. Además de la ARN polimerasa también tenemos estos elementos como la topoisomerasa 1 y 2. Se necesita magnesio y manganeso, factores proteicos, el molde de ADN. Y para la unidad de transcripción, estos son los elementos principales, tres partes: el promotor, la región codificante y el terminador. La región codificante tiene un enhancer o regulador que ante demandas o necesidades disminuye o aumenta su síntesis. El promotor contiene la caja TAT, a los que se van a unir factores de transcripción como TF2D, TBP, luego se une el ADN polimerasa y sintetiza ARN. Pero ahora vamos entonces a la siguiente parte de la transcripción, que es las etapas. En procariotas primero, ¿no? Porque también existe en eucariotas. Pero vamos primero. En procariotas tenemos entonces la iniciación. Vamos a tener también la elongación y la terminación. Empezamos por la iniciación. Los pasos. Etapas. Etapas de la transcripción en células procariotas. La transcripción puede dividirse en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Iniciación. El inicio comprende los siguientes pasos: el reconocimiento del promotor, la formación de la burbuja de transcripción, la formación de los primeros enlaces entre los RNTP y el escape del aparato de transcripción desde el promotor. El inicio de la transcripción requiere que el aparato de transcripción reconozca al promotor y se una a él. En esta etapa la selectividad de la transcripción se ve forzada. La unión de la RNA polimerasa al promotor determina cuáles serán las partes del molde de DNA que se transcribirán y con qué frecuencia. Los promotores son secuencias de DNA reconocidas por el aparato de transcripción y requeridas para que ocurra este proceso. En las bacterias los promotores suelen estar al lado de una secuencia que codifica RNA. El examen de numerosos promotores de Escherichia coli y otras bacterias muestran una característica general, aunque la mayoría de los nucleótidos presentes dentro de los promotores varían en cuanto a la secuencia. Existen cortos tramos de nucleótidos comunes a muchos de ellos. Estos tramos cortos de nucleótidos comunes se denominan secuencia consenso. La presencia de un consenso en un set de nucleótidos generalmente implica que la secuencia está asociada con una función importante. La secuencia consenso más frecuente que se encuentra en casi todos los promotores bacterianos está centrada aproximadamente a 10 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio de start point, llamada la secuencia consenso -10 o en ocasiones la caja Primrose. La secuencia consenso es 5-TATAT3', que a menudo se escribe simplemente TATAT. Otra secuencia consenso común a casi todos los promotores bacterianos es la TTGACA, que se encuentra a unos 35 nucleótidos corriente arriba del sitio de inicio y se denomina secuencia consenso -35. Aquí el esquema donde vemos la secuencia consenso a -35, donde está la TTGACA, y ahí está coding strand, que significa cadena de codificación, que va de 5 a 3', y template strand, que significa cadena molde. Desde el
punto -35 a 16 a 18 pares de bases se encuentra la -10, la secuencia -10, llamada secuencia consenso -10 o TAT. Y el punto de comienzo, ahí tenemos el +1 o A, abajo T, y el sentido de la transcripción 5 a 3'. Ese es el RNA. El núcleo de la RNA polimerasa es incapaz de comenzar la transcripción a nivel de los centros promotores. Antes bien, para la iniciación específica de la transcripción es esencial la holoenzima completa. El factor sigma se asocia con la enzima núcleo para formar una holoenzima que se une a las secuencias consenso -35 y -10 en el promotor de DNA. Si bien se une solo con los nucleótidos de la secuencia consenso, la enzima se extiende desde las posiciones -50 a +20 cuando está unida al promotor. Al principio la enzima se une al promotor en forma débil. Aquí vemos el esquema, ¿no? Donde vemos la molécula de RNA polimerasa o coenzima transcribiendo en esa dirección sigma, y vemos que va de -35 a la caja Prifno, y en el centro la secuencia promotora. Al principio la enzima se une al promotor en forma débil, pero después sufre una modificación estructural que le permite unirse de manera más estrecha y desenrollar la doble cadena de DNA. El desenrollamiento se inicia dentro de la secuencia consenso -10 y se extiende corriente abajo, alrededor de 14 nucleótidos, incluso el punto de inicio desde nucleótidos -12 a +2. En el esquema, polymerase bound non-specifically to the DNA. Es el puente no específico de la polimerasa para el DNA. Y aquí está el complejo promotor cerrado de 35 a -10 y +1. Y aquí vemos el lugar específico para sigma para -35 a -10. Este es entonces el lugar específico para sigma. Es la secuencia promotora para la unión de sigma a -35 y -10. La siguiente vemos del complejo promotor abierto, y acá desenrollamiento del DNA alrededor del lugar de iniciación de transcripción, y al final liberación de la sigma. Después de la unión de la holoenzima al promotor o región promotor, la RNA polimerasa se posiciona sobre el sitio de inicio de la transcripción en la posición +1 y desenrolla el DNA para producir un molde de cadena simple. Para comenzar la síntesis de una molécula de RNA, la RNA polimerasa aparea la base de un ribonucleótido trifosfato con su base complementaria en el sitio de acción de la cadena molde de DNA. No se necesita cebador para iniciar la síntesis del extremo 5' de la molécula de RNA. Se cortan 2 de los 3 fosfatos de ribonucleótido, como vemos en la figura. Se cortan 2 de los 3 fosfatos de ribonucleótido trifosfato cuando se añade el nucleótido al extremo 3' de la cadena creciente de RNA. Sin embargo, dado que el extremo 5' del primer ribonucleótido trifosfato no participa en la formación de un enlace fosfodiéster, los 3 fosfatos permanecen unidos. Por ende, una molécula de RNA posee al menos al comienzo 3 fosfatos en su extremo 5'. A menudo durante el curso del inicio y mientras aún está ligada al promotor, la RNA polimerasa genera transcritos cortos en forma repetida de 2 a 6 nucleótidos de longitud.
y los libera. Después de varios intentos fallidos, la polimerasa sintetiza una molécula de RNA de 9 a 12 nucleótidos de longitud que le permite avanzar hacia la etapa de elongación. El extremo 5' de la nueva cadena de RNA es altamente distintivo. Las cadenas comienzan casi siempre con una purina y suele ser adenina, o sea PPPA. Elongación. Al final del inicio, la RNA polimerasa sufre un cambio de conformación y por ende ya no es capaz de unirse a las secuencias consenso del promotor. Eso le permite escaparse del promotor y comenzar a moverse corriente abajo. La subunidad sigma suele ser liberada después del inicio. A medida que la RNA polimerasa se mueve corriente abajo sobre el molde y desenrolla en forma progresiva el DNA en el extremo líder de la burbuja de transcripción, esta une nucleótidos a la molécula de RNA de acuerdo con la secuencia presente en el molde y vuelve a enrollar el DNA corriente arriba de la burbuja. En las células bacterianas a 37 grados centígrados se añaden unos 40 nucleótidos por segundo. Esta velocidad de síntesis del RNA es mucho menor que la velocidad de síntesis del DNA, que es más de 1500 nucleótidos por segundo en las bacterias. La transcripción se produce dentro de un tramo de alrededor de 18 nucleótidos de DNA desenrollado. La burbuja de transcripción. Dentro de esta región, el RNA se sintetiza en forma continua mediante el uso de DNA de cadena simple como molde. En cualquier momento dado, alrededor de 8 nucleótidos de RNA recién sintetizados se aparean con los nucleótidos del molde de DNA. A medida que el aparato de transcripción avanza sobre el molde de DNA, genera un superenrollamiento positivo por delante de la burbuja de transcripción y un superenrollamiento negativo por detrás de ella. Es probable que las topoisomerasas alivien la tensión asociada con el desenrollamiento del DNA y su nuevo enrollamiento durante la transcripción, como lo hacen durante la replicación del DNA. Aquí vemos el reenrollamiento del DNA, la cadena codificadora. Esta es la molécula grande de RNA polimerasa, y la cadena sintetizada o decodificada. En rojo el RNA y la región híbrida de RNA-DNA. Y ahora las partículas NTPS. Al final, nucleótidos siendo añadidos en el extremo 3' de la cadena de RNA. Y acá, desenrollando nuevamente, aquí es desenrollando el DNA. Y la polimerasa, el movimiento de la polimerasa en ese sentido. A pesar de la gran precisión que posee la RNA polimerasa al incorporar nucleótidos a la cadena creciente, es frecuente que ocurran errores. Estos estudios recientes han demostrado que la RNA polimerasa es capaz de realizar algún tipo de corrección, proofreading, mientras transcribe. Terminación. La RNA polimerasa se mueve sobre el molde y añade nucleótidos al extremo 3' de la cadena creciente de RNA hasta que transcribe a un terminador. La mayor parte de los terminadores se encuentran corriente arriba del punto donde realmente finaliza la transcripción. Por eso la polimerasa se detiene abruptamente la transcripción cuando llega a un terminador, como se detendría un automóvil frente a una señal de alto. En realidad la transcripción finaliza una vez transcrito el terminador, como un automóvil se detuviera después de haber pasado un rompemuelles. En el terminador se requieren varios eventos superpuestos para que finalice la transcripción. La RNA polimerasa debe dejar de sintetizar RNA. La molécula de RNA debe ser liberada de la RNA polimerasa. La nueva molécula de RNA debe disociarse por completo del DNA y la RNA polimerasa debe desprenderse del molde de DNA. Las bacterias poseen dos tipos principales de terminadores: terminadores independientes de Rho. Estos terminadores tienen dos características en común. En primer lugar, contienen repeticiones invertidas, o sea, secuencia de nucleótidos de una cadena que están invertidas y son complementarias. Cuando las dos repeticiones invertidas se transcriben al RNA, se crea una estructura secundaria en forma de horquilla. En segundo lugar, en los terminadores independientes de Rho, la segunda repetición invertida en el molde de DNA es seguida por una serie de alrededor de 6 nucleótidos de adenina. Su transcripción produce una secuencia de nucleótidos de uracilo después de la horquilla en el RNA transcrito. La presencia de una horquilla en un RNA transcrito determina que la RNA actúe con mayor lentitud o detenga su actividad, lo que crea una oportunidad para la terminación.
Los apareamientos de bases adenina-uracilo hacia la dirección 3' de la horquilla son relativamente inestables en comparación con otros apareamientos de bases, y la formación de la horquilla puede desestabilizar por sí misma el apareamiento de DNA-RNA y ocasionar que la molécula de RNA se separe de su molde de DNA. Cuando el RNA transcrito se ha separado del molde, la síntesis de RNA no puede continuar. Aquí vemos la horquilla, que es de RNA, ¿no? Hairpin loop, GC-rich, y el final extremo, uracilos, en el extremo 3'. Y es el DNA en celeste en la cadena 3', A5', secuencia autocomplementaria. Transcripción en eucariotas. Vamos a continuar la siguiente. Aquí también teníamos que también existen en bacterias también existen RNA polimerasas dependientes de Rho, caracterizadas por secuencias que pausan la transcripción. Son secuencias que codifican un tramo de RNA hacia 5' del terminador, produciendo una RNA desestructurado. Aquí hay sitio para la proteína Rho, que se mueve al extremo 3', que sigue a la RNA polimerasa, que cuando se encuentra con el terminador se detiene, y aquí la proteína Rho la alcanza, y como tiene actividad helicasa, desenrolla el híbrido DNA-ARN, y este es el final de la transcripción. Ahora vamos a lo que sucede en la transcripción en eucariotas para la siguiente parte.